Podemos definir a la comprensión lectora como un proceso mental en el que una persona construye significado y le atribuye sentido al texto. Es un proceso de entendimiento e interpretación que requiere de una interacción de los conocimientos previos del lector con las ideas del texto. Para acceder a los textos, el lector requiere una serie de conocimientos que le permitan desarrollar una comprensión lectora plena y significativa, como el reconocimiento de los temas, dominio de la lengua, vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con las ideas que el autor plasma en el texto. La profundidad de nuestra comprensión lectora estará dada, como vemos, por nuestro conocimiento previo, así como nuestra práctica habitual de la lectura. Para lograr una lectura significativa de los textos, es recomendable seguir estas tres etapas que nos permitirán un análisis e interpretación textual de manera eficaz. Veamos. Antes de la lectura. Esta es la primera etapa cuyo objetivo es reconocer el propósito de la lectura. ¿Para qué leeré? La activación de los conocimientos previos, ¿qué es lo que sé sobre el texto? Y formularnos preguntas predictivas a partir del mismo. Preguntas a partir del título, el análisis paratextual o si conozco algo sobre el autor. Podré así predecir cuál podría ser el tema que aborda. Durante la lectura. En este momento, la lectura debe centrarse en la comprensión de las ideas expuestas en el texto. El lector debe ir identificando el tipo de texto que está leyendo, el tema central del texto y las ideas principales. Subrayar las ideas principales, así como la información relevante, es de suma importancia en esta etapa. Por último, tenemos a después de la lectura. En este momento debemos desplegar una serie de estrategias de síntesis. Podemos realizar el resumen del texto tomando en cuenta las ideas principales y el tema central que se ha abordado. Además, podemos plantearnos preguntas de interpretación. ¿Por qué? ¿Para qué? También podemos valorar críticamente el texto leído, expresando y fundamentando nuestra opinión. Ahora bien, para ejemplificar todo lo expuesto, leamos el siguiente texto breve y sigamos las tres etapas de la comprensión lectora. Comencemos. Antes de la lectura. Bien, aquí tenemos el texto. Empecemos entonces con antes de la lectura. Como vemos, estamos ante un texto o fragmento de texto que tiene dos párrafos y un título, del cual podemos deducir que el posible tema del texto será sobre la lectura y posiblemente se establecerá una relación con el término alimentarse, que se infiere como fomentarse o formarse. Por la forma en cómo está escrito el texto, podríamos estar ante un texto argumentativo, pues el título es una exhortación que trata de convencerme sobre la importancia de fomentar la lectura. Ahora sí, leamos. Durante la lectura. La lectura debe alimentarse. Todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas a partir de la lectura, aunque no todas despiertan las tímidas cualidades que cautivas esperan la liberación de la cárcel de la negligencia y de su guardián el pesimismo. Las referidas cualidades, tales como imaginación, atención, inteligencia, voluntad, memoria, entre otras, crecen como los niños que necesitan de buenos padres que los críen y orienten, y sus potencialidades se reflejan en la buena educación recibida en la escuela de la lectura, reforzada en el reino de las bibliotecas. Muy bien, después de haber leído este primer párrafo, podemos analizar. Este primer párrafo nos habla de las actitudes de un buen lector y de las cualidades del intelecto que deben ser desarrolladas como se orienta y cría a un niño, es decir, a través del hábito. Muy bien, continuemos con el texto. La lectura alimenta el intelecto. Los libros, depósitos de cultura, contienen los avances científicos de la humanidad, cuyos integrantes más representativos se han encargado de imprimir en millones de páginas amarillas que son menospreciadas por personas cuyo intelecto aún vive en la cuna de la ignorancia por falta de alimentación.
Después de leer este segundo párrafo, podemos decir que este nos habla de que la lectura alimenta el intelecto, es decir, lo contrario a la ignorancia. El autor nos dice que leer nos culturiza, pero que muchas personas no acceden al conocimiento de los libros por falta de alimentación, es decir, por falta de hábito y desarrollo de la capacidad para comprender y entender los textos que leen. Pasemos a la última etapa, después de la lectura. Después de leer el texto, podemos realizar el siguiente análisis y síntesis. Este texto es argumentativo, es decir, trata de convencernos sobre un punto de vista específico. En este caso, el autor plantea lo que debe ser un buen lector y critica la negligencia y dejadez de aquellos que no desarrollan las cualidades de un buen lector, generando así una ignorancia intelectual. Podemos preguntarnos, ¿para qué el autor escribió este texto? Y una posible respuesta sería para convencernos de la importancia de desarrollar el hábito lector, para así también desarrollar las cualidades del intelecto. El texto usa de manera figurativa el término alimentación para hacer referencia a la importancia de fomentar el hábito lector y el perfeccionamiento de las cualidades intelectuales que se desarrollan gracias a la lectura. También usa metafóricamente el término niño, aquel que requiere formación. Se deduce que el texto critica la falta de fomento del hábito lector y el desarrollo de las cualidades lectoras por falta de alimentación, es decir, por falta de práctica de la lectura. En suma, este texto busca crear una conciencia sobre la necesidad de formarse como buenos lectores. Adicionalmente, podemos opinar que este texto, aunque es breve, muestra de manera patente la finalidad de la lectura, la transmisión del conocimiento que luego potenciará otras cualidades humanas como la imaginación, atención, inteligencia, voluntad y memoria. Pienso que mientras más consciente se es respecto a la importancia de la lectura como vehículo culturizador, más urgente nos resulta la necesidad de formarnos como buenos lectores. Como hemos visto en este ejemplo, leer siguiendo las 3 etapas o momentos de la lectura, un antes, durante y después, nos permite desarrollar una comprensión lectora significativa y profunda que ayuda a consolidar el hábito lector. Eso es todo por hoy. Espero que este breve tema te haya sido de muchísima utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.